Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para poder trabajar el nuevo contenido, quiero que leamos y analicemos las siguientes situaciones. Situación uno dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado? Nosotros ya sabemos del video anterior que cuando lanzamos un dado, el espacio muestral está formado por 6 elementos, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, por regla de Laplace, los casos favorables partido por los casos posibles sería una opción de un total de 6, un sexto. Sin embargo, la segunda situación dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado común sabiendo que se obtuvo un número par? En esta situación, a diferencia de la primera, nos dicen que ya ocurrió un evento antes. Por lo tanto, ese evento lo que hace es condicionar la probabilidad de obtener un número 6, porque ya nuestro espacio muestral no serían todos los elementos, sino que solamente aquellos que sean pares. Este tipo de situaciones, donde nos piden calcular una probabilidad sabiendo que ocurrió un evento o un suceso con anterioridad, se conoce como probabilidad condicional, que va a ser el tema que trabajaremos en este nuevo video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a trabajar un nuevo tema en el ámbito de las probabilidades que se llama probabilidad condicional, ¿ya? Para poder trabajar la probabilidad condicional, nosotros tenemos que recordar algunos conceptos previos y algunas definiciones que tenemos que tener súper claras para poder resolver este tipo de problemas, ¿ya? La primera definición que vamos a mirar tiene que ver con los eventos que son independientes, ¿ya? Dice que dos eventos van a ser independientes cuando la ocurrencia de uno no incide en la ocurrencia del otro, ¿ya? Es decir, cuando yo realizo un experimento, el evento A no va a tener ninguna incidencia en el evento B. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda dos veces, si en el primer lanzamiento me sale una cara, ese resultado no va a tener ninguna incidencia en la probabilidad del segundo lanzamiento, porque los eventos son independientes. Si yo, por ejemplo, lanzara una moneda y un dado, el resultado que salga en el dado no va a tener incidencia en el resultado que salga en la cara, por lo tanto no va a tener incidencia en su probabilidad. Se dicen entonces que son independientes. La ocurrencia de uno no incide en la ocurrencia del otro, ¿ya? Pero de los eventos independientes no vamos a hablar en este video, eso lo vamos a considerar en un próximo capítulo, porque lo que nos interesa ahora es trabajar aquellos eventos que no son independientes. ¿Cuáles son aquellos eventos que no son independientes? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de eventos condicionados, ¿ya? Se dice que dos eventos van a ser condicionados, y por eso vamos a hablar después de la probabilidad condicional, cuando la ocurrencia de uno incide en la ocurrencia del otro, ¿ya? Es decir, son dos eventos donde la ocurrencia de uno tiene repercusión en la probabilidad del segundo evento. Y eso lo podemos mirar en el ejemplo que aparecía al principio del video, donde decía, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado común sabiendo que se obtuvo un número par? ¿Ya? Yo voy a estar frente a un problema de probabilidad condicional porque voy a detectar una palabra clave que es el dado que, ¿ya? Bueno, en este enunciado habla sobre sabiendo que ocurrió algo. Si nosotros nos damos cuenta, el evento que tenemos al principio es obtener un número 6, ¿ya? Ese es un evento. Pero ese evento está condicionado porque ya sabemos con anterioridad de que en el lanzamiento se obtuvo un número par. Entonces lo que sucede ahí es que el espacio muestral se empieza a restringir. Nosotros sabemos que al lanzar un dado el espacio muestral está formado por 6 elementos, del 1 al 6. Pero el hecho que el enunciado nos diga que ya sabemos que se obtuvo un número par restringe el espacio muestral solamente a los números pares, ¿ya? Entonces vamos a mirar en los siguientes ejemplos que tengo a continuación palabras claves en el enunciado que nos invita a decir este problema es condicional, ¿ya? Estas palabras claves pueden ser sabiendo que se obtuvo tal cosa, dado que, esto es es muy común el dado que, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este suceso dado que ocurrió el otro? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra este suceso si se sabe que pasó lo otro? ¿O cuál es la probabilidad de que ocurra este suceso si se elige al azar
algo y resulta que todas estas palabras que están acá nos están diciendo de que antes de que ocurra este evento que queremos calcular, sucedió algo con anterioridad, ¿ya? Y cuando sucede eso, entonces estamos frente a un problema que se llama problema de probabilidad condicional, que para poder resolverlo podemos utilizar diagramas de árbol o podemos utilizar una fórmula que les voy a presentar a continuación. Luego de esta explicación, voy a dejar acá la definición de probabilidad condicional para que puedas leerla con calma, tomar tus apuntes correspondientes y a continuación te voy a explicar cada una de las partes que conforman esta nueva forma de calcular probabilidades condicionales. Ya, una vez que ya vimos esta definición de probabilidad condicional, registraron cierto en su cuaderno, trataron de entender toda la definición, vamos ahora a explicar cada una de las partes que aparecen en esta fórmula. Lo que hay que tener claro es que acá vamos a calcular probabilidades de algunos eventos dado que ocurrieron otros con anterioridad o dado que ocurrió otro con anterioridad. Por lo tanto nos vamos a enfrentar a dos eventos, el que queremos calcular y aquel que ya ocurrió. Entonces, para nosotros el evento A va a ser aquel evento o suceso que nosotros debemos calcular, ¿ya? Entonces lo voy a anotar aquí. Cuando por ejemplo en la pregunta dice ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 6? Ya, ese es el evento A. Es evento que debemos calcular. Evento que debemos calcular su probabilidad, ¿ya? Nosotros vamos a calcular la probabilidad de este evento dado que va a ocurrir otro. Ahora ese otro lo vamos a llamar B, ¿ya? Entonces por ejemplo en el ejemplo decía ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6 dado que salió un valor par? ¿Ya? El dado que para nosotros va a ser este evento B. Evento que ya ocurrió. Y entonces nosotros vamos a determinar esto, ¿ya? Esta definición, SP paréntesis A, la raya y una B, se lee como la probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B. ¿Ya? Lo vamos a anotar aquí. Pues la probabilidad de que ocurra A aquí lo vamos a colocar con otro color. La probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B. ¿Ya? Entonces para nosotros esta definición va a ser la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B. ¿Ya? La siguiente definición que aparece en la fórmula, SP paréntesis A, y ese símbolo es de la intersección, ¿ya? Entonces, esta simbología corresponde a la probabilidad de la intersección de ambos elementos. Y vamos a explicar lo que es la intersección, ¿ya? Esto se conoce como la probabilidad de la intersección entre A y B. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos entre A y B, cuando nosotros hablamos de la intersección, para nosotros la intersección van a ser los elementos comunes. La intersección son elementos comunes. Elementos comunes. Y después con los ejemplos que vamos a mostrar después, nos vamos a dar cuenta cómo determinar esta intersección, ¿ya? Y finalmente, este P de B se conoce como la probabilidad de que ocurra la condición dada. Recuerden que B es el evento que ya ocurrió, ¿ya? Nosotros en el ejemplo decía
la probabilidad de obtener un 6 dado que se obtuvo un número par. El dado que es el evento que ya ocurrió, ¿ya? Por lo tanto, si B es el evento que ya ocurrió, entonces P de B va a ser la probabilidad de que ocurra el evento B. El evento, la probabilidad de que ocurra el evento B. ¿Ya? Entonces, finalmente, con todas estas definiciones, nosotros vamos a llegar a esta fórmula que aparece en la imagen anterior, que dice que para calcular la probabilidad del suceso A, dado que ocurrió el suceso B, esta probabilidad va a ser el cociente entre la probabilidad de la intersección, es decir, los elementos comunes, la probabilidad de elementos comunes que tienen A y B, la probabilidad de la intersección, dividido por la probabilidad de que ocurra el segundo evento. ¿Ya? Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de probabilidades en todos los ejemplos que vienen a continuación. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es presentar una serie de ejemplos donde vamos a identificar tanto el evento A, el evento B como sus probabilidades, la intersección para finalmente determinar la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ocurre el evento B. Veamos ahora una serie de ejemplos que vamos a resolver con esta nueva fórmula de probabilidad condicional. Ejemplo 1. Se lanzan dos monedas. Si a lo menos una de ellas salió cara, ¿cuál es la probabilidad de que ambas lo sean? Veamos entonces la resolución del ejemplo 1. Este ejemplo, el enunciado decía, si se lanzan dos monedas y si a lo menos en una de ellas salió una cara, ¿cuál es la probabilidad de que ambas lo sean? ¿Ya? Nosotros tenemos que reconocer de que es un problema de probabilidad condicional porque se presenta un evento que es obtener ambas caras y si a lo menos salió una de ellas es un evento que ya ocurrió. Por lo tanto, se condiciona la probabilidad a este evento. Entonces, recordar que para calcular una probabilidad condicional, la probabilidad de que ocurra A dado B es la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de B. Y lo que tenemos que hacer ahora es reconocer cuáles son estos dos eventos. Vamos a partir entonces primero determinando el espacio muestral. ¿Ya? Cuando nosotros lanzamos dos monedas, recuerden que el espacio muestral, que ya estaba en un video anterior, se construye con 4 elementos, que sería cara a cara, cara sello, sello cara y sello sello. ¿Ya? Si no recuerdan esta construcción, les voy a dejar ahí la pestaña de un video que ya tenemos en el canal de construcción de espacios muestrales en el lanzamiento de monedas. Ahora, tenemos que definir cuáles son nuestros eventos A, o sea, cuál es el evento A y cuál es el evento B. Recordar que el evento A, el evento o suceso, es aquel que nosotros debemos calcular. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, el evento A va a ser obtener dos caras. Porque lo dice la pregunta, dice, sabiendo que en una de ellas sale una cara, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ambas lo sean? En esa pregunta aparece el evento A, que es lo que queremos obtener. Obtener dos caras. Es decir, el evento A va a estar formado por cara a cara. Aparece en la pregunta. Así lo vamos a identificar. Y luego de eso vamos a identificar el evento B, donde el evento B es el suceso que ya ocurrió. ¿Ya? Y en el enunciado dice, si a lo menos en una de ellas ya salió una cara. Por lo tanto, el evento B va a ser obtener al menos o a lo menos una cara. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que el evento B va a estar formado por todos los elementos
donde por lo menos haya una cara, es decir, cara a cara, cara sello y sello cara. ¿Ya? Entonces vamos a volver a repetir acá. El evento A es lo que yo quiero calcular, que es obtener dos caras. El evento B es lo que ya ocurrió, que es obtener a lo menos una cara, cara a cara, cara sello y sello cara. Y entonces nosotros necesitamos ahora determinar la intersección. Cuando hablamos de la intersección hablamos de los elementos que son comunes para A y B. En este caso, la intersección entre A y B va a ser solamente un elemento. Si nos damos cuenta, el elemento en común que tenemos es el cara a cara. ¿Ya? Entonces la intersección va a estar formada por cara a cara. Y por lo tanto, podemos determinar la probabilidad. Eso quiere decir que la probabilidad de la intersección de este elemento en común, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara a cara cuando yo lanzo dos monedas? Una opción de 4. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección sería un cuarto. ¿Ya? Y necesitamos también la probabilidad de B, porque ya tenemos el evento B, que es obtener al menos una cara. La probabilidad del evento B, como este evento tiene 3 elementos de un total de 4, su probabilidad será 3 cuartos. ¿Ya? Y con eso ahora entonces vamos a aplicar la definición. Entonces vamos a calcular su probabilidad. Lo que nos están pidiendo finalmente es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras sabiendo o dado que a lo menos se obtuvo una cara? ¿Ya? Esto va a ser la probabilidad de A inter B, de la intersección, partido todo eso por la probabilidad de B. Como ya teníamos la probabilidad de la intersección, la probabilidad sería un cuarto. Tendríamos 1 de 4 dividido por la probabilidad de B, que son 3 cuartos. ¿Ya? Como tenemos aquí una división de fracciones, recuerden que la división se transforma en multiplicación invirtiendo el segundo. Si esto es 3 cuartos, entonces colocamos 4 tercios. Trabajo de fracciones, podemos simplificar S4 y S4. Y finalmente multiplicamos hacia el lado, 1 por 1 da 1 y 1 por 3 da 3. ¿Ya? Entonces, la probabilidad finalmente, la probabilidad de obtener dos caras, dado que se obtuvo una anteriormente, va a ser de un tercio. ¿Ya? Esa es la forma de resolver problemas de probabilidad condicional. Hay unos caminos que son un poco más cortos, pero por lo menos para este video yo necesito que ustedes aprendan a identificar el evento A, el evento B, la intersección, su probabilidad, la probabilidad de B y luego de eso aplicar esta fórmula. Ejemplo 2. En cierta población se ha logrado constatar que la probabilidad de que una persona esté obesa y tenga colesterol alto es de un 0,1 y la probabilidad de que un individuo sea obeso es de un 0,4. Si se escoge una persona que resulta estar obesa, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga colesterol alto? Veamos entonces el ejemplo 2. Decía que en cierta población se ha logrado constatar que la probabilidad de que una persona esté obesa y que tenga colesterol alto es de un 0,1, la probabilidad de que un individuo sea solamente obeso es de un 0,4, y si se escoge una persona que resulta estar obeso, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el colesterol alto? ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que identificar es que el problema es de una probabilidad condicional, porque en el enunciado hay una parte donde dice si se escoge una persona que resulta estar obesa. ¿Ya? Es decir, hay un evento que ocurre anteriormente y luego de eso preguntan por la probabilidad de que tenga colesterol alto sabiendo que estaba obesa. Entonces, al ser un problema de probabilidad condicional, lo primero que vamos a hacer es empezar a definir los eventos A, B, la intersección y sus probabilidades. Ya. Entonces, para nosotros el evento A es lo que aparece en la pregunta, es lo que nosotros queremos calcular, que dice ¿cuál es la probabilidad de que esta persona tenga colesterol alto? ¿Ya? Entonces el evento A va a ser una persona con colesterol alto.
Y también tenemos que definir el evento B, donde el evento B es aquel que ya ocurrió, ¿ya? El que ya sucedió. Y eso está en el enunciado porque dice si se escoge una persona que resulta estar obesa, ¿ya? Entonces el evento B es una persona obesa. Y finalmente nos están preguntando cuál es la probabilidad entonces que una persona tenga colesterol alto dado que la persona es obesa. Para calcular esta probabilidad necesitamos determinar la probabilidad de la intersección y luego de eso dividirlo por la probabilidad de la persona que está obesa, ¿ya? Ahora, el enunciado, cuando me dicen que el evento B es la persona que está obesa, el enunciado ya nos entrega la probabilidad. Porque dice el enunciado que la probabilidad de que una persona sea obesa es de un 0,4, que si lo transformamos en porcentaje sería un 40%. Si lo quieren transformar en fracción sería 4 de 10. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que una persona sea obesa lo entrega el enunciado, 0,4. Ahora, vamos a tener que determinar la probabilidad de la intersección. Entonces, la intersección, A inter B, ¿cómo primero lo vamos a definir? A inter B va a ser una persona obesa con colesterol alto, es decir, ambas juntas, ¿ya? Con colesterol alto. Y nosotros tenemos que determinar la probabilidad de la intersección. Y esta parte también lo entrega el enunciado porque dice que la probabilidad de que una persona sea obesa y que tenga el colesterol alto es de un 0,1, que en porcentaje representa a un 10%. ¿Ya? Entonces con todos esos datos nosotros podemos ahora calcular la probabilidad. Lo que nos está pidiendo el enunciado es determinar la probabilidad de que una persona tenga el colesterol alto dado que es obesa. Esta probabilidad es el cociente entre la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad del evento B, que es lo que ya ocurrió. ¿Ya? Cuando dividimos por lo que ya ocurrió, aquí es cuando nosotros decimos que el espacio muestral se está restringiendo. ¿Ya? La probabilidad de la intersección ya lo tenemos, que era un 0,1. La probabilidad de que la persona sea obesa es de un 0,4. ¿Ya? Si nosotros amplificamos, ¿cierto?, por 10, nos daría arriba 1 y abajo nos daría 4. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga el colesterol alto sabiendo que es obesa es de un cuarto, que si lo trabajan en decimal es un 0,25, y si lo trabajan en porcentaje, recordar videos anteriores, era de un 25%. Ejemplo 3. En un curso hay 35 alumnos y alumnas, de los cuales 20 son hombres, 5 mujeres. 8 hombres tienen el pelo rubio y el resto tiene pelo castaño. Si se elige uno al azar y es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el pelo rubio? Veamos ahora el ejemplo 3. Dice, en un curso hay 35 alumnos y alumnas, de las cuales 20 son hombres y 5 son mujeres. 8 hombres tienen el pelo rubio y el resto tiene pelo castaño. Si se elige al azar una persona y es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el pelo rubio? Si nos damos cuenta, el enunciado nos dice si se elige uno al azar y es hombre. Esa frase nos está indicando que es un problema de probabilidad condicional. Y luego nos preguntan por la probabilidad de que tenga el pelo rubio. Como es un problema de probabilidad condicional, entonces tenemos que identificar cada uno de los eventos, la intersección y luego de eso aplicar nuevamente esta fórmula. ¿Ya? Entonces, el evento A es lo que nos pide la pregunta, que dice ¿cuál es la probabilidad de que tenga pelo rubio? Es una persona de pelo rubio. Eso lo queremos calcular. Y el evento B es lo que ya ocurrió, lo que ya sucedió. Dice el enunciado que se elige una persona al azar y esta persona es hombre. ¿Ya? Es decir, el evento B es que la persona sea hombre. Ahora, en el enunciado nos dicen
de que de un total de 35 estudiantes, 20 son hombres. Entonces la probabilidad de este evento B son 20 casos favorables de un total de 35. Ahora, nosotros tenemos que encontrar la intersección. Cuando hablamos de A inter B, significa que tenga pelo rubio y que además sea hombre. Es decir, un hombre de pelo rubio. Hombre de pelo rubio. Y nosotros necesitamos determinar entonces la probabilidad, y eso lo entrega el enunciado. Porque la probabilidad de que sea un hombre y de pelo rubio, el enunciado nos dice que son 8. ¿Ya? El enunciado dice 8 hombres tienen pelo rubio. Por lo tanto, esta probabilidad serían 8 de un total de 35. Y con eso, entonces, calculamos nuestra probabilidad. Lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos pedían? Bueno, encuentre la probabilidad de que tenga el pelo rubio, dado que es hombre. Esto va a ser la probabilidad de que tenga pelo rubio y que sea hombre, dividido por la probabilidad de que sea hombre. ¿Ya? La probabilidad de A inter B ya la tenemos, que son 8 opciones de 35, y esto lo vamos a dividir por la probabilidad de B, que la teníamos anteriormente, que eran 20 de 35. División de fracciones, se invierten. Quería 8 partido por 35. Vamos a multiplicar por la segunda fracción invertida, que serían 35 partido por 20. Por multiplicación de fracciones, 35 y 35 se cancelan. Entonces tendríamos en total 8 de 20. ¿Ya? Si queremos simplificar y queremos transformar después en porcentaje, 8 de 20 se puede simplificar por 2 para que quede 4 de 10. Y me conviene el 4 de 10 porque podría decir que es un 0,4 en decimal, o también podría decir que es un 40%. Ejemplo 4. Un informe médico sobre la diabetes indica que del total de una población dada, el 14% señala que no conoce su situación respecto al padecimiento de esta enfermedad. Del resto, solo el 25% dice estar en tratamiento riguroso de su enfermedad. Isaías, estudiante de medicina, que está estudiando este tema y debe hacer un trabajo de investigación en su ciudad, toma esta información de referencia para calcular la probabilidad de que, al escoger una persona al azar, ésta no esté en tratamiento, dado que conoce su enfermedad. Analicemos ahora el ejemplo número 4. Bueno, el enunciado era un poco extenso, hablaba sobre un informe médico sobre diabetes que indicaba que del total de una población, el 14% señalaba no conocer la situación respecto al padecimiento de esta enfermedad, y del resto, solo el 25% decía estar en tratamiento riguroso de la enfermedad. Había un estudiante de medicina que estaba estudiando este tema y debía hacer un trabajo de investigación. Toma esta información de referencia para calcular la probabilidad de que, al escoger una persona al azar, ésta no esté en tratamiento, dado que conoce de su enfermedad. Entonces, el enunciado es un poco extenso, pero hay una palabra clave en el enunciado, que es el dado que. A nosotros nos piden calcular la probabilidad de que esta persona no esté en tratamiento, dado que conoce la enfermedad. Entonces, como aparece el dado que y tenemos dos eventos, se dice entonces que es un problema de probabilidad condicional. ¿Ya? Entonces, para poder resolver este problema, vamos a hacer primero un esquema de toda la información que nos entregan, y de ahí vamos a calcular la probabilidad. A nosotros nos hablan de una población total, que cuando hablamos de esta población, y si consideramos todos sus habitantes, en porcentaje, porque el problema habla de porcentaje, estamos considerando al 100% de la población. Y el enunciado señala de que el 14% de la población no conoce su situación respecto al padecimiento de esta enfermedad. Es decir, podríamos decir, por ejemplo, que el 14% no sabe su situación,
Y entonces podemos concluir que el porcentaje restante, es decir, el 86% de la población, sí lo sabe. El 80%, perdón, el 86% sabe del padecimiento de esta enfermedad y el 14% no sabe. Y después el enunciado dice que del resto, es decir, de este 86%, el 25% dice estar en tratamiento. Entonces, de este 86%, tenemos un 25% con tratamiento, y por lo tanto podemos concluir que el 75%, pero del 86%, entonces estas personas están sin tratamiento. ¿Ya? Eso es más o menos lo que dice el enunciado. Tengo una población de un 100%, dice que de esta población es un informe médico sobre la diabetes, y este informe indica que el 14% no sabe del padecimiento de esta enfermedad, por lo tanto el 86% sí sabe. Pero de este 86%, el 25% dice estar con tratamiento, en cambio el 75% está sin tratamiento. Y la pregunta es, si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no esté en tratamiento dado que conoce su enfermedad? Ya, para resolver este problema nos vamos a ir un poco por el camino más largo, porque necesito que aprendan a determinar el evento A, el evento B, la intersección, y luego de eso calcular la probabilidad. El evento A para nosotros va a ser lo que nos pide el enunciado, que es determinar la probabilidad de que una persona esté sin tratamiento. ¿Ya? Entonces el evento A va a ser sin tratamiento. Y el evento B es lo que ya ocurrió, que en el enunciado aparece como el dado que. ¿Ya? El evento B dice dado que sabe de su enfermedad, lo que ya sucedió. Entonces el evento B es que sabe de su enfermedad. Y si nosotros nos damos cuenta, ya sabemos que las personas que saben de su enfermedad, la probabilidad de este evento B va a ser de un 86%, ¿ya? Que podríamos representarlo como 0.86. O puede ser 86 partido por 100 o de un 86%. Ahora, el tema acá es que nosotros necesitamos calcular la intersección. El A inter B va a ser una persona que sabe de su enfermedad y sin tratamiento. Sabe de la enfermedad y sin tratamiento. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección, y el enunciado lo da, y fíjense que aquí vamos a llegar al mismo resultado, pero lo vamos a hacer de esta manera. Nosotros sabemos que la persona que sabe de su enfermedad y que está sin tratamiento es de un 75%, ¿ya? Pero es un 75% del 86%. Eso quiere decir que va a ser un 0,75% es decir, por un 0.86. Entonces, si nosotros calculamos eso en número decimal, si al 0.75 lo multiplicamos por 0.86, eso nos va a dar un 0.645, que aproximadamente sería un 65%. Entonces fíjense lo que va a ocurrir ahora, que esto es súper interesante cuando se trabaja con porcentajes, porque la respuesta al problema está aquí, ya la escribimos, pero vamos a aplicar la fórmula. Entonces dice la probabilidad de elegir una persona al azar sin tratamiento, perdón, la probabilidad de que esta persona esté sin tratamiento sabiendo de su enfermedad va a ser la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de saber de su enfermedad. ¿Ya? La probabilidad de la intersección ya la calculamos, que es un 0.645 partido por la probabilidad de, que es un 0.86, y si nosotros calculamos eso, ese número decimal, 0.645 dividido 0.86,
nos va a dar un 0.75, es igual a un, vamos a anotar aquí, 75%. Y aquí me van a decir, pero profe, eso ya estaba acá. Si al elegir una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté sin tratamiento sabiendo de su enfermedad? Lo teníamos acá, un 75%. Pero para que vean que en un problema de probabilidad condicional, yo para poder aplicar esta fórmula, que es lo que necesito que hagan de aquí en adelante, hay que determinar cuál es el evento A, que es lo que preguntan, ya lo que nosotros queremos calcular. El evento B, lo que ya ocurrió. La probabilidad de B la tenemos que sacar del enunciado. La intersección y su probabilidad también. Y luego de eso aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces tenemos 4 ejemplos ahí. Lo que vamos a trabajar ahora es una guía. ¿Ya? Yo les voy a enviar una guía para que puedan realizar con algunos problemas con enunciado donde tengan que aplicar esto. Ahora, ¿cuál es la idea del trabajo? Es reconocer que es un problema de probabilidad condicional con todas estas palabras, el dado que, si se elige al azar o si ocurrió algo antes, el dado que, determinar los eventos A y B, determinar su intersección y luego de eso aplicar la fórmula. ¿Ya? Así que los y las invito a poder realizar esta nueva actividad. Y lo que vendría a continuación de este tema, ya deberíamos empezar a trabajar con función de probabilidad en estos videos que tienen que ver con estadística y probabilidades.